una versión muy incompleta, por ejemplo, lo que podríamos llamar la arquitectura, ¿no? la estructura, y después voy bordando sobre eso eternamente, ¿no? Pero sé que hay gente que lo hace. Por ejemplo, Guillermo Martínez hace eso, hasta que no tiene una frase lista, no sigue a la otra. Yo no podría, porque además tengo terror de que se me agote el impulso, y eso sería. No, sì, sono completamente d'accordo con quello che anche io devo avere, c'ho tutta la struttura, tutti i finali, c'ho sempre la fine del romanzo, la fine della storia molto precisa e sì, come dice Leopoldo, non c'è un metodo, uno deve imparare, anzi prima capisci qual è il tuo metodo e prima meglio è per te, per la tua vita, se vuoi fare lo scrittore, perché questo è la cosa più importante. Io cambia. E come dice, mi ha dato un'idea quella di svegliarmi presto. Il problema è che nessuno capisce che tu stai veramente lavorando, quindi appena possono ti interrompono, ma non per cattiveria, perché comunque vedono, vabbè, stai scrivendo, puoi scrivere dopo, quello è il ragionamento, però in realtà è come se fosse un lavoro di ufficio in un certo senso, detto in maniera molto pratica, quindi io scrivo quando so che nessuno mi romperà. Quindi so, dipende dalla giornata, però lo faccio 2 ore al giorno, 2 o 3 ore al giorno. Poi prima Leopoldo diceva una cosa, parlava del dialogo con te stesso, che scrivere è molto dialogo con io, no? Mi ricollego, ti dico questo perché collegandomi alla riscrittura, per me la riscrittura, quindi anch'io come Leo scrivo tutto e poi mi rileggo, ma quando scrivo la prima stesura non vedo l'ora di finirlo per rileggermi, perché quello è il momento più intimo. Molti pensano che scrivere sia un momento intimo, molto intimo, quando ti metti a scrivere la prima volta. In realtà è molto più intimo rileggerti, perché lì a volte capisci, dici, magari quello l'hai scritto 2 mesi prima e pensi, che ero io? Può mai essere una cosa, e quello è un momento molto importante con te stesso, perché lì capisci che stai crescendo, non solo come scrittore, anche magari come persona, perché magari prima avevi questo filtro del mondo, però ora è cambiato, come si vuole, no? Questo è molto importante, molto intimo. E sì, come scrivere e riscrivere fondamentalmente, lo penso perché ti posso dire che io ho questa voglia di finire per rileggermi, perché quello è il momento che a me piace di più, quindi forse il mio metodo è quello di dire voglio finire per rileggermi, senza frenesia o niente, perché comunque so che devo rispettare una struttura e tutto, però come diceva anche Leopoldo, anche io ho paura di perdere quella cifra, no? Quella che mi aveva portato avanti, quindi non sono quelle, per esempio Marco Mansur, il mio amico, è uno che scrive una pagina e sta tutto il giorno a lavorare poi su quella pagina, scrive la seconda pagina e sta tutto il giorno, poi però quando ha finito il romanzo l'ha finito veramente, almeno dal suo punto di vista, poi c'è sempre l'editing, c'è sempre un lavoro dopo con l'editore che comunque è tutto un altro momento del libro, però per esempio Marco scrive così, io non so come fa, perché è veramente una cosa ossessiva, però lui ha questo metodo, quindi l'importante è che capisci tu il tuo metodo, nessuno è giusto, nessuno è migliore dell'altro. Grazie mille. No, además una cosa interesante que como método es que yo escribo a mano, ¿no? Todavía escribo a mano y lo voy a seguir haciendo. Me parece que se produce ahí algo distinto que yo aprendí antes y tampoco escribí nunca directamente la máquina de escribir en los años 80, ¿no? Pero me parece que se produce algo y un amigo mío que es dibujante, Rafael Landea, me decía que hay un libro que se llama The Thinking Hand, ¿no? que dice la mano piensa, es decir, hay algo de que no sé precisar, pero que también influye a los dibujantes o la escritura y que está como intermediario, que es distinto de la computación. Bueno, pero lo que le quería decir era que para mí es muy inspirador, no solo lo íntimo, es pasar a máquina, pasar a computadora, tipear, como se dice ahora, no tipear. Yo tipeo el manuscrito y es una idea, una cosa que me llena de ideas, que me apasiona, porque voy haciendo notas al pie o notitas. Entonces, notitas, nada... claro, comentarios que pueden ser un poco más abstractos o decir, bueno, mirá, tiene sombrero.
¿Cómo habrá sido cómo será esta persona que usa sombrero en esta época? Le tengo mucha confianza en la novela, no digo, ay, qué horror, qué ridículo pongo un tipo que tiene sombrero, ¿no? Entonces voy diciendo, bueno, acá tengo que completar, puente, puente, ¿por qué? ¿Que habrá un río del otro lado? ¿Cómo es? ¿Por dónde va? Bueno, ese tipo de cosas solo pasan en la segunda lectura, cuando uno sabe que está el relato completo y que lo único que queda es seguir acortando o agregando, ¿no? Y después otra cosa que me interesa mucho durante toda la novela es el ritmo. Que yo puedo agregar y puedo cortar todo lo que quiera, pero siempre tiene que haber algo musical, si quieren, en la composición musical, en que determinada parte no puede ser mucho más larga porque ahí la canción o el recital. Mariana Walsh decía que una novela se parecía mucho a un recital de canciones, a cómo lo van programando los artistas, ¿no? Que uno al principio pone, bueno, no sé, supongo un cantante, pone la canción más fuerte, después una para descansar, después una conocida, después va subiendo, bueno, así uno va trabajando la novela. Bueno, así llegamos, son ya las 7 pasadas, así que tenemos que saludarnos. Es una lástima, no sé si alguien tenía alguna pregunta que se pueda hacer. Hay una pregunta, bien, acércate, por favor. ¿Puedo hablar de acá? Bueno, sí, era... Bueno. Bueno. Es una pregunta que Paolo ya me respondió, que quería hacerte a vos, que es el tema de los finales de las novelas. Él me había hablado del tema del mensaje que uno quiere dar cuando ya tenés pensado un final, pero si ese final cambia, si tenés varios finales o te surge una posibilidad a medida que escribís la novela, ¿cómo sabes cuál es el final que querés poner? ¿Y yo qué te contesto? Que en ese momento, ¿qué mensaje querés dar al mundo? Sí, el tema, ¿dónde querés llegar? Claro. No, yo al mundo no le quiero dar nada. Porque quiero sobrevivir. No sé, no pienso en esos temas. No pienso en términos de mensaje, creo que Pero te sabes, digamos que al final un poquitito... No, yo me acuerdo que era como tu visión del mundo. ¿Qué visión? Claro. ¿Cuál es tu visión del mundo con este personaje? No, además soy muy veleta, la visión del mundo que tengo hoy, mañana... No, más vale no. No, pero en relación a esta historia. Claro, en esa historia, la historia que transcurre en esa novela. No, yo te puedo decir algo, que es algo que cuesta muchísimo. La gente, cuando hacía talleres, la gente quiere finales, porque los finales reparten justicia, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es una noción muy difícil de desterrar esa, ¿no? La gente quiere que se premie al malo y se casen al final, o que lo maten, etcétera, pero quieren finales. Y yo por ejemplo leía un cuento de Hemingway y me parecía que no había nada porque no... Tengo un cuento que se leía mucho en la secundaria que se llama El placer de la cautiva, en que al final, yo iba hacia el final porque había una leyenda en la Pampa Argentina, hasta hace 30 años, supongo que seguirá, es que a las cautivas los indios le cortaban la planta de los pies, ¿no? Para que no se escaparan. Una cosa que me quedó de siempre, y el cuento lo escribí pensando que en la última línea iba a pasar eso. Una cosa bastante difícil de imaginar, porque no me imaginaba cómo se corta la planta de los pies, ¿no? Estás muy impresionada. Sí, es muy complejo. se me descompone la... No, y bueno, el cuento fue hacia ahí, surgió por eso, y yo no podía, y no hay alumna y alumno te digo esto porque fue un colegio de chicas, que me perdone ese final, ¿no? Dicen, ¿por qué al final? ¿Qué quieres? ¿Que se casen al final? No lo sé, no sé qué mensaje, probablemente, digamos, está esa noción de que la literatura tiene que hacer justicia, de alguna manera supongo que la hace, pero yo tengo una idea de la literatura que es la siguiente: uno no sabe lo que dice, es mejor que no lo sepa. Uno está contando una historia que tiene determinados personajes que hacen determinadas cosas, trabaja, uno se preocupa por como se llama, reconstruir un mundo, por construir el mundo, pero ¿qué va a decir eso?
No, yo creo que los clásicos, como decía Barthes, no son lo que dicen lo mismo todo el tiempo, sino aquellos que tienen determinada calidad como para que en cada época y por ahí a cada persona le digan una cosa distinta. Por eso también hay que cuidarse mucho de decir, bueno, ¿qué quieres decir con la novela? Y lo que quise decir está en cada una de las palabras de esa novela, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les tengo que agradecer a Paolo Pichirilla, a Leopoldo Venezuela, que estuvieron tan amables y aceptaron este desafío de alguna forma, que es hablar de ellos mismos y no de sus libros, porque supongo que a los escritores les gusta más hacer relación a la obra, ¿o no? Depende. No se sintieron tan... No. Se sintieron a gusto. Bueno, yo les agradezco también, agradezco al público presente por haber venido, agradezco a la librería. Bueno, agradezco Borges 975. Nuestro ciclo es para festejar los 40 años de la Tribuna Italiana. Vamos a seguir festejando todo este año y quizás también el próximo año, si nos entusiasmamos. Seguimos festejando, así que los invitamos a una próxima vez y realmente muchas gracias. Bueno, volví a Chekhov, ¿quién más? En Italia. Bueno, a Sandro Pena, que me encanta como poeta. También soy devoto de los grandes poetas, más allá de Natalia, de Montale, sobre todo. Y creo que hay una sensibilidad muy cercana también en esos personajes. Curiosamente, es una de las pocas novelas, Caro Michele, que fue traducida al voz, ¿no? Al argentino, y queda perfecto. Porque un argentino no es verdad que le gusta que traduzcan su propia lengua. Creo que las traducciones españolas son horribles, no, pero a vos tampoco te gustaría que traduzcan una voz. Y eso queda perfecto, o sea, hay una identidad de mundos entre Natalia y nosotros que, bueno, yo sentía que me estaba hablando todo el tiempo de algo que era mío, ¿no? Sí, pero ahora voy a hacer una pregunta. Agreguemos también el famoso Leonardo. Ah, sí, claro. Que aparece en Una sola noche. Claro, sí, que yo le puse al protagonista Leonardo por un homenaje a Yaya, que no solo a la literatura, que me gusta muchísimo, sino a la dignidad cívica de Yaya. Y bueno, a partir de ahí no pude como es, disuadir a los periodistas de que no era un alter ego, etcétera, que no era Leopoldo, que Leopoldo era Leonardo, bueno, está bien. Bueno, me alegra que hayas elegido que hayas recordado acá ahora dos escritores que, por otro lado, en las librerías argentinas se encuentran bastante, porque cuando uno recorre las librerías están los libros de Yaya, sigue estando Yaya, sigue estando Natalia Ginsburg, y bueno, sí. No, hay una cosa que cuento que es muy pava, pero se las voy a contar porque es muy emocionante para mí. Que fue cuando fui a Roma, yo tenía que hacer un montón de actividades, que son las actividades que hacemos cuando presentamos un libro, y yo estaba mirando el reloj para irme a las librerías de usados, ¿no? Yo quería ir a las librerías de usados. Porque eso da la literatura, ¿no? Que uno llega al lugar y está más con los muertos que con los que están ahí. No teníamos muy poco tiempo el último día. Entonces me dice un amigo, ¿qué querés hacer? Y le digo, bueno, quiero ir a las librerías de usados y si querés pasamos por la casa de Natalia Ginsburg. No la encontramos en la casa de Natalia. Entonces la buscábamos, qué sé yo, creo que hay una placita enfrente, pero no, bueno, era cerca del Panteón. Y se nos hace tarde y me dice, bueno, hay muy pocas librerías de usados, ¿de verdad? Fue un poco una desilusión, porque hay mucho menos que... Claro, no es la calle Corrientes. No, entonces fuimos cerca de... Sí, no, hay varias, pero... Entonces me dice, bueno, pero orientame, ¿qué querés? Y a mí me gustaría comprar las obras completas, las poesías completas de Sandro Pena. Me dice, bueno, te voy a llevar.
a unos tenderetes que hay frente a la... creo que es una Caracas. Baracchini, ¿no? El Baracchini que es Sí, a Caracas. Entonces, en lo primero que hago así, dice, le digo, mira, léxico familiar, ¿no? En una edición vieja, abro así y decía, para Sandro, esperando que no sé qué, que termine con leerlo, Natalia. Era una dedicatoria de Natalia Ginsburg a Sandro Pena. Por supuesto, en cuanto lo agarré, la señora dijo, no, eso cuesta millones de dólares, ¿no? Pero era como si yo sentí que eso estaba dirigido a mí y le digo, bueno, una foto me puedo sacar, ¿no? Y dice, sí, pero conmigo, y está la señora agarrando y yo atrás. Pero es una experiencia. Claro, son esos momentos que uno dice, bueno, tiene su iluminación de lo que fue. El año en que yo nací, además. ¿Cuánto se Ah, no. Sí, No, porque al verme la cara te imaginas que yo me iba a cobrar mucho más. Y in cambio a Paolo yo le hago la pregunta specularmente inversa, cioè tu ti sei avvicinato alla letteratura argentina, no? E chiaramente per gli italiani quando si parla di letteratura argentina, Borges, si arriva a Buenos Aires alla ricerca sulle tracce di Borges, però nel tuo caso la prima volta che ci siamo incontrati proprio da queste parti in un bar e tu mi hai parlato di tanti altri autori e questa cosa mi ha colpito perché io non sono tanto certa che ci siano molte persone in Italia, molti scrittori in Italia, salvo un gruppettino legati all'editor Sur, eccetera, eccetera. Poi semmai ci farai un riferimento veloce, ci spiegherai chi sono, come nascono, però come è avvenuto il tuo avvicinamento alla letteratura argentina? No, Borges non è che non mi piace, mi piace, però l'ho letto dopo con la preparazione culturale e tutto, perché se no già questo mi piace molto come poeta Borges. Credo che Fervor de Buenos Aires, cioè, sono poesie favolose secondo me. Però non mi sono avvicinato, l'ho scoperto poi dopo. In realtà io ho letto in italiano lo Siete Locos di Roberto Arlt. Quindi lui è stato il primo che me lo ricordo. Sette pazzi in italiano. No, era della Sur, quello sì, delle edizioni Sur. Però no, io mi ero avvicinato già con il cinema argentino, quindi già lì poi Cortázar già lo conoscevo per i fatti miei, vabbè. Però non è che mi sono avvicinato grazie a Cortázar comunque lo consideravo un grandissimo, al di là poi delle nazionalità, però poi quando ho iniziato a leggere Roberto Arlt, da lì poi ho iniziato quindi questo è stato il mio approccio, molto sporco, molto della Cace, no? come piace a noi a Napoli. Quindi era me lo sentivo davvero molto, molto vicino. Poi da lì ho iniziato, in realtà io ho avuto una formazione strana perché Arlt che è inizio Novecento in un certo senso, Cortázar che già avevo letto tanto e poi sono passato direttamente a Brizuela. Quindi poi da lì sono passato, dato che mi piace molto di più, forse per una questione di anagrafica, di età, leggere i contemporanei, o comunque quelli degli anni 70 in poi, la letteratura degli anni 70 mi piace molto in generale. E quindi da lì poi ho iniziato direttamente a leggere Bibbia, Aira, tutti questi qui più vicini a noi. E poi sono passato a Borges, però diciamo il mio approccio, quello che la prima lettura argentina è stata Lo Siete Locos, e poi dopo il Cuvette Raviose e tutti gli altri racconti che sono bellissimi. Forse come molti, sì è vero, in Italia molti è Borges e Cortázar, c'è quasi un dualismo, Borges e Cortázar, tu chi scegli, Borges o Cortázar? E io personalmente Cortázar come modo però voglio dire, non è quello che non sono i due scrittori che più relaziono all'Argentina, anzi per me Cortázar è uno scrittore francese, per dire, non lo trovo uno scrittore molto argentino, come per esempio è Arlt oppure Manuel Puig, che è quello che ho letto dopo. E edizioni Sur nascono da Minimum Pax, una casa editrice. In Italia ci sono due edizioni Sur,
quello dove ho pubblicato io La Nuova Frontiera, che si occupano di letteratura argentina, di letteratura sudamericana, e in realtà ce ne sono, però anche messicana, colombiana, questo, però diciamo io mi sono avvicinato grazie a niente E adesso io vi voglio raccontare come è successo che loro due si sono incontrati e la storia, che il vincolo è stato questo libro. Allora, questo libro, poi Paolo ci racconterà qualcosa, è un libro che è nato a due mani, è scritto, scusatemi, a quattro mani si direbbe, cioè due persone che collaborano, ed è una bellissima passeggiata, e queste due voci sono un po' diverse, no? Io spero che si possa veramente far arrivare questo romanzo in italiano. Viene un film. Il libro viene è una citazione da Carlo Levi, sì, appunto, dove al posto di Cristo c'è Dio, porque Dios es argentino, me explicó Paolo, que eso fue una cosa que aprendió enseguida, ni bien llegó a Buenos Aires, que Dios es argentino, si è fermato a Buenos Aires, quindi capovolge completamente, perché chi ha letto Carlo Levi sa che c'è la storia appunto di un uomo che vive in una zona isolata di confine, che scopre tutto un mondo magico delle campagne, eccetera, eccetera. Qua invece la scoperta di altro. Pero bueno, no quiero robarle demasiado. Vamos a dejarle Polo que cuente cómo fue que descubriste que te habías vuelto personaje. No, me quedé pensando, sí, ahora lo cuento, pero hay una escena de Rocco y sus hermanos maravillosa en que Catina Paxinú dice: Dios se va a arrepentir de esto que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, Dios es argentino. me recuerda esta frase, ¿no? No, un día mi editor italiano, Vincenzo Siostuni, me dice: está haciendo un libro de dos pibes, de dos muy jóvenes, Digo, ¿cómo escribo el libro? Y bueno, sí, era una guía por Buenos Aires y no sé si me le dice no, Chiara, le digo a la traductora, me digo, que sea copiarme la parte y era cantador, escritor que habían nombrado, habían inventado una escena con un personaje, con un profesor que le hablaba de la novela, y bueno, son esas cosas que uno. Entonces después lo escribí a Pablo y a Marco, no sé si me contestó Marco. Sí. Pero bueno, cuando vino Pablo nos encontramos y nos hicimos amigos enseguida. Y son esas pequeñas cosas que para mí son importantísimas, como haber aparecido en los crucigramas y esas cosas. Bene, preguntas del pubblico. Prego, puedes acercarte? Come vuole, se si sente da qua, se no mi avvicino. No, si sente. Si sente. No, volevo chiedere, visto che abbiamo l'occasione di avere due ragazzi molto simpatici con personalità diverse da quello che vedo, ed è un pregio. Volevo chiedere, all'atto pratico, quando voi scrivete, volevo chiedere la vostra routine effettiva, pratica, proprio, so che ognuno ha la sua, immagino, no? Qual è praticamente? Se ti autoimponi degli orari, concentri in determinati periodi la scrittura o la dividi in una parte creativa e in un'altra, solamente questo, una cosa più materiale, se vogliamo. Gracias por el ragazzo. Son dos, ¿cuál es el otro? ¿No? Bueno, también es importante que yo creo que en el proceso de crecimiento de un escritor, que cada uno encuentre su método, ¿no? No hay uno. Y además va cambiando de acuerdo, por supuesto, a las cosas que uno hace. Por ejemplo, la última novela me levantaba a escribirla muy temprano en la mañana porque tenía que entender muchas cosas y a las 7 de la mañana es muy raro que nadie interrumpa, aunque ya empiezan, ¿no? con el celular. Y sí, es un trabajo diario que no me pesa, sino que lo necesito. Yo cuando escribía a las 7 de la mañana, terminaba a las 9 de la mañana y decía, bueno, ya está, se caiga el mundo, que venga cualquier cosa, pero necesitaba cumplir con eso para sentir que estoy en el mundo
haciendo algo, ¿no? Cuando no tengo un proyecto de ficción me angustio mucho y te diría que hay un primer momento de creatividad, por supuesto, y otro momento de corrección del libro. Pero no los diferencio mucho en cuanto a placer. Creo que una de las cosas que hay que aprender, y por eso también me resulta difícil imaginar cómo se escribe en este tiempo, una de las cosas que hay que aprender a hacer, digo, es a corregir, y aprender a disfrutar de la corrección, porque es la parte más creativa. Es más, Alice Munro decía, y Mario Vargas Llosa, los escuché en el mismo año, por supuesto sin relación entre ellos, pero decían, la primera versión de un texto, por supuesto es emocionante porque uno está escribiendo, pero está tan llena de angustia, de incertidumbre, que no se puede comparar con la primera corrección. Cuando uno ya sabe que eso es una novela o un cuento y se dedica a disfrutar inventándole, acortándole, etc. Como dice Alice Munro también, dice, para el lector el cuento y la novela son caminos que se van siguiendo. Para uno es una casa que durante años uno va moviéndose sin orden, qué sé yo, de la cocina al comedor, del comedor al dormitorio, para arreglar esto, para correr, para cerrar las cortinas, etc. Y eso es una enorme felicidad. Sí, lo hago diariamente y... Bueno, no. Te pregunto sobre esto. ¿Volvés enseguida atrás a corregir o escribís largo? No vuelvo. No, primero tengo que tener una versión muy incompleta. Por ejemplo, lo que podríamos llamar la arquitectura, ¿no? La estructura. Y después voy bordando sobre eso eternamente, ¿no? Pero sé que hay gente que lo hace. Por ejemplo, Guillermo Martínez hace eso. Hasta que no tiene una frase lista, no sigue a la otra. Yo no podría, porque además tengo terror de que se me agote el impulso. Y eso sería. Muchas gracias. No, sì, sono completamente d'accordo con quello che anche io devo avere, c'ho tutta la struttura, tutti i finali, c'ho sempre la fine del romanzo, la fine della storia molto precisa e sì, come dice Leopoldo, non c'è un metodo, uno deve imparare, anzi prima capisci qual è il tuo metodo e prima meglio è per te, per la tua vita, se vuoi fare lo scrittore, perché questo è la cosa più importante. Io cambia, e come dice mi ha dato un'idea quella di svegliarmi presto, perché il problema è che nessuno capisce che tu stai veramente lavorando, quindi appena possono ti interrompono, ma non per cattiveria, perché comunque vedono, vabbè, stai scrivendo, puoi scrivere dopo, quello è il ragionamento, però in realtà è come se fosse un lavoro di ufficio in un certo senso, detto in maniera molto pratica, quindi io scrivo quando so che nessuno mi romperà. Quindi dipende dalla giornata, però lo faccio 2 ore al giorno, 2 o 3 ore al giorno. Poi prima Leopoldo diceva una cosa, parlava del dialogo con te stesso, che scrivere è molto dialogo con io, no? Mi ricollego, ti dico questo perché collegandomi alla riscrittura, per me la riscrittura, quindi anch'io come Leo scrivo tutto e poi mi rileggo, ma quando scrivo la prima stesura non vedo l'ora di finirlo per rileggermi, perché quello è il momento più intimo. Molti pensano che scrivere sia un momento intimo, molto intimo, quando ti metti a scrivere la prima volta. In realtà è molto più intimo rileggerti, perché lì a volte capisci, dici, magari quello l'hai scritto 2 mesi prima e pensi che ero io? Può mai essere una cosa, e quello è un momento molto importante con te stesso, perché lì capisci che stai crescendo, non solo come scrittore, anche magari come persona, perché magari prima avevi questo filtro del mondo, però ora è cambiato, quindi si vede, no? Questo è molto importante, molto intimo. E sì, come scrivere e riscrivere fondamentalmente, lo penso perché ti posso dire che io ho questa voglia di finire per rileggermi, perché quello è il momento che a me piace di più, quindi forse il mio metodo è quello di dire voglio finire per rileggermi, senza frenesia o niente, perché comunque so che devo rispettare una struttura e tutto, però come diceva anche Leopoldo, anche io ho paura di perdere quella cifra, no? Quella che mi aveva portato avanti, quindi non sono quelle, per esempio Marco Marzullo, il mio amico, è uno che scrive una pagina e sta tutto il giorno a lavorare poi su quella pagina,
scrive la seconda pagina, sta tutto il giorno, poi però quando ha finito il romanzo l'ha finito veramente, cioè, almeno dal suo punto di vista. Poi c'è sempre l'editing, c'è sempre un lavoro dopo con l'editore che comunque è tutto un altro momento del libro. Però per esempio Marco scrive così, io non so come fa, perché è veramente una cosa ossessiva, però lui ha questo metodo, quindi l'importante è che capisci tu come nessuno è giusto e nessuno è migliore dell'altro. Grazie mille. No, además una cosa interesante que como método es que yo escribo a mano, ¿no? Todavía escribo a mano y lo voy a seguir haciendo. Me parece que se produce ahí algo distinto que yo aprendí antes y tampoco escribí nunca directamente la máquina de escribir en los años 80, ¿no? Pero me parece que se produce algo y un amigo mío que es dibujante, Rafael Landea, me decía que hay un libro que se llama The Thinking Hand, ¿no? que dice la mano piensa, es decir, hay algo de que no sé precisar, pero que también influye a los dibujantes o la escritura y que está como intermediario, que es distinto de la computación. Bueno, pero lo que le quería decir era que para mí es muy inspirador, no solo lo íntimo, es pasar a máquina, pasar a computadora, tipear, como se dice ahora, no tipear. Yo tipeo el manuscrito y es una idea, una cosa que me llena de ideas, que me apasiona porque voy haciendo notas al pie o notitas. Entonces, notitas, nada... claro, comentarios que pueden ser un poco más abstractos o decir, bueno, mirá, tiene sombrero. ¿Cómo será esta persona que usa sombrero en esta época? Le tengo mucha confianza en la novela, no digo, ay, qué horror, qué ridículo pongo un tipo que tiene sombrero, ¿no? Entonces voy diciendo, bueno, acá tengo que completar, puente, puente por qué? ¿Que habrá un río del otro lado? ¿Cómo es? ¿Por dónde va? Bueno, ese tipo de cosas solo pasan en la segunda lectura, cuando uno sabe que está el relato completo y que lo único que queda es seguir acortando o agregando, ¿no? Y después otra cosa que me interesa mucho durante toda la novela es el ritmo. Que yo puedo agregar y puedo cortar todo lo que quiera, pero siempre tiene que haber algo musical, si quieren, en la composición musical, en que determinada parte no puede ser mucho más larga porque ahí la canción o el recital. Mariana Walsh decía que una novela se parecía mucho a un recital de canciones, a cómo lo van programando los artistas, ¿no? Que uno al principio pone, bueno, no sé, supongo un cantante, pone la canción más fuerte, después una para descansar, después una conocida, después va subiendo, bueno, así uno va trabajando la novela. Bueno, así llegamos, son ya las 7 pasadas, así que tenemos que saludarnos. Es una lástima, no sé si alguien tenía alguna pregunta que se pueda hacer. Hay una pregunta, bien, acércate, por favor. ¿Puedo hablar de acá? Bueno, sí, era... Bueno. Bueno. Es una pregunta que Paolo ya me respondió, que quería hacerte a vos, que es el tema de los finales de las novelas. Él me había hablado del tema del mensaje que uno quiere dar cuando ya tenés pensado un final, pero si ese final cambia, si tenés varios finales o te surge una posibilidad a medida que escribís la novela, ¿cómo sabes cuál es el final que querés poner? ¿Y yo qué te contesto? Que en ese momento, ¿qué mensaje querés dar al mundo? Sí, el tema, ¿dónde querés llegar? Claro. No, yo al mundo no le quiero dar nada. Porque quiero sobrevivir. No sé. No pienso en esos temas. No pienso en términos de mensaje. Creo que Pero te sabes. Digamos que al final un poquitito... No, yo me acuerdo que era como tu visión del mundo. ¿Qué visión? Claro. ¿Cuál es tu visión del mundo con este personaje? No, además soy muy veleta, la visión del mundo que tengo hoy, mañana... No, pero en relación a esta historia. Claro, en esa historia, la historia que transcurre en esa novela. No, yo te puedo decir algo, que es algo que cuesta muchísimo. La gente, cuando hacía talleres, la gente quiere finales, porque los finales reparten justicia, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es una noción muy difícil de desterrar esa, ¿no? La gente quiere que se premie al malo y como que
que se casen al final, o que lo maten, o etcétera, pero tienen finales. Y yo por ejemplo leía un cuento de Hemingway y me parecía que no había nada porque no... tengo un cuento que se leía mucho en la secundaria que se llama El placer de la cautiva, en que al final, yo iba hacia el final porque había una leyenda en la Pampa Argentina, hasta hace 30 años, supongo que seguirá, es que a las cautivas los indios le cortaban la planta de los pies, ¿no? Para que no se escaparan. Una cosa que me quedó desde siempre, y el cuento lo escribí pensando que en la última línea iba a pasar eso. Una cosa bastante difícil de imaginar, porque no me imaginaba cómo se corta la planta de los pies, ¿no? Estás muy impresionada. Sí, es muy fuerte la imagen. se me descompone la... No, y bueno, el cuento fue hacia ahí, surgió por eso, y yo no podía, y no hay alumna y alumno te digo esto porque fue un colegio de chicas, que me perdone ese final, ¿no? Dicen, ¿por qué al final? ¿Qué quieres? ¿Que se casen al final? No lo sé, no sé qué mensaje, probablemente, digamos, está esa noción de que la literatura tiene que hacer justicia. De alguna manera, supongo que la hace, pero yo tengo una idea de la literatura que es la siguiente: uno no sabe lo que dice, es mejor que no lo sepa. Uno está contando una historia que tiene determinados personajes que hacen determinadas cosas, trabaja, uno se preocupa por como se llama, reconstruir un mundo, por construir el mundo, pero ¿qué va a decir eso? No, yo creo que los clásicos, como decía Barthes, no son lo que dicen lo mismo todo el tiempo, sino aquellos que tienen determinada calidad como para que en cada época y por ahí a cada persona le digan una cosa distinta. Por eso también hay que cuidarse mucho de decir, bueno, ¿qué quieres decir con la novela? Y lo que quise decir está en cada una de las palabras de esa novela, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les tengo que agradecer a Pablo Pichirila, Leopoldo Venezuela, que estuvieron tan amables y aceptaron este desafío de alguna forma, que es hablar de ellos mismos y no de sus libros, porque supongo que a los escritores les gusta más hacer relación a la obra, ¿o no? Depende. Bueno, no se sintieron tan... No. Se sintieron a gusto. Sí. Bueno, yo les agradezco también, agradezco al público presente por haber venido, agradezco la librería, bueno, agradezco Borges 975. Nuestro ciclo es para festejar los 40 años de la Tribuna Italiana. Vamos a seguir festejando todo este año y quizás también el próximo año, si nos entusiasmamos, seguimos festejando. Así que los invitamos a una próxima vez y realmente muchas gracias.